Muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos a un nuevo video elemental en el cual vamos a ver unos temas que van a ser parte de una colección que vamos a trabajar durante todo este tiempo de contingencia y uniéndonos a la labor del teletrabajo o trabajo en casa. Entonces hoy vamos a comenzar viendo una de mis series favoritas. Vamos a empezar por ver un tema de mucha importancia para mí que considero podemos aprovechar ahorita en este tiempo en el que nos toca trabajar desde la casa, y es el tema de las aperturas. Para ser más específico, vamos a trabajar con la defensa PIRC. La defensa PIRC es una defensa que inicia con las jugadas básicas E4, D6, D4, caballo F6, caballo F3 y G6. En el video de hoy vamos a ver la parte introductoria. Vamos a hablar de las ideas que el blanco puede tener a partir del cuarto movimiento. ¿Por qué vamos a hablar únicamente de esto? Porque este video introductorio nos va a permitir saber cuáles son aquellos movimientos que el blanco pretende hacer. Por lo general vamos a agrupar esos movimientos en 9 grupos de movimientos que nos van a permitir tener unas ideas claras sobre lo que el blanco pretende hacer, para nosotros con negras saber cómo responder ante esas diferentes ideas. Pero antes de eso quiero dar como 3 consejos básicos para que lo tengan presente. Esto va dirigido más que todo como para los principiantes, para que sepan que los consejos que les voy a dar a continuación pueden ser, son 2 consejitos nomás, pero pueden ser de gran ayuda y les pueden evitar problemas a futuro cuando enfrenten esta apertura. El primer consejo que les voy a dar es el consejo de no perseguir el alfil de casillas negras. Cuando las blancas en esta posición colocan el alfil acá, muchos principiantes creemos que perseguir el alfil es una buena opción, ya que si logramos cambiar nuestro caballo de F6 por el alfil de E3, las negras quedan relativamente bien. Entonces, basado en esta premisa, muchos jugadores realizan la jugada inmediata caballo G4, pero el blanco podría retirar su alfil tranquilamente a G5. El negro, tratando de perseguir el alfil, puede jugar H6 y luego alfil H4. La jugada G5 nos lleva a esta posición. ¿Qué ha logrado el negro? Debilitarse sustancialmente y con mucha notoriedad en el flanco rey, donde sus peones avanzados quedan en mala posición, el caballo se encuentra en mala posición y, lo que es peor, no logró el objetivo de cambiar el alfil de casillas negras. ¿Qué ha logrado el blanco? Ubicar su alfil en una buena posición y generar algunas debilidades y puntos de ataque que va a poder aprovechar de una manera muy eficaz. Entonces sugiero que con negras no tratemos de perseguir ese alfil a costa de destruir toda nuestra estructura de peones en esta posición. Por lo que entonces es el primer consejo que les doy antes de comenzar. El segundo consejo que les doy es una posición en la que las negras, por X o Y motivo, terminan jugando D5 y permitiendo la jugada E5. Esto lleva grandes problemas, ya que de realizar ese tipo de posición, el alfil negro quedaría en una muy mala posición. Voy a tratar de hacerlo con un ejemplo rápido, no es de una partida real, pero nos puede servir para entender lo que estoy tratando de decir. Por ejemplo, en una posición en la que el negro haga este tipo de maniobras, pues el blanco puede responder fácilmente con la jugada de 5, lo que inhabilita el alfil sobre esta posición. Entonces habrán muchas posiciones en las que se pueda llegar a esta configuración. No estoy diciendo que esto sea la teoría o las líneas, pero lo que sí es que vamos a evitar, por lo general, hacer que el alfil que tenemos en G7 se enfrente a una cadena de peones en el centro,
de esta forma de la que tenemos aquí en el tablero, ya que esto va a hacer que el alfil no tenga la fuerza que debería tener en esta apertura. No quiere decir que el negro esté perdido o vaya a perder, no, pero lo que sí quiere decir es que no estamos jugando con la fuerza que debería tener esta apertura, que ha sido jugada y estudiada por grandes maestros y personas de todos los niveles. Bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar a ver algunas ideas que nos puede presentar en algún momento durante la partida, y explicando un poco lo que les venía diciendo sobre las diferentes posibilidades que puede tener el jugador de las piezas blancas, para que el negro sepa a qué se va a enfrentar. Entonces vamos a ver cuáles son las ideas en cada una de las posiciones que les voy a mostrar, para que ustedes lo tengan presente. Entonces, como dije al inicio de la partida, por lo general una PIR inicia con estos movimientos. Aquí estamos ante la posición de parte de la vista de las negras más importante, y es que las negras están a la expectativa del cuarto movimiento de las blancas. Por lo general cada jugador enfrenta la PIR de manera diferente, pero en esta posición en específico el blanco debe tomar una decisión que cambia por completo el rumbo de las jugadas que el negro puede tomar. Vamos a dividir las jugadas en 4 grupos. El primer grupo vamos a hablarlo de jugadas que pretenden realizar un ataque temprano en el centro. Entonces, las 3 jugadas que permiten o que llevan como plan realizar un ataque temprano en el centro para las blancas son la jugada F4, también teóricamente tiene un nombre, se llama el ataque australiano. La idea es crear un poderoso centro de 3 peones que vemos acá, y a futuro puede realizar el avance de 5, probablemente llegando a una configuración de peones como la que les mostré antes, para evitar la fuerza del alfil que futuramente se va a colocar en G7. Entonces esta es una de las ideas de el ataque australiano. Bueno, otra jugada que puede conllevar a un ataque hacia el centro es la jugada con alfil G5, ya que aunque no ataca directamente el centro, sí ataca el caballo, que es una de las piezas que está controlando el centro. Entonces es otra de las variantes que puede permitir realizar un ataque temprano en el centro. Además, la jugada de alfil G5 no solo ataca el caballo, sino que de cierta forma impide o dificulta la jugada E5, ya que de realizarse esto, el caballo que se encuentra en F6 se encontraría clavado sobre la dama en D8, y se producirían debilidades, que no es lo que queremos cuando jugamos una apertura. No queremos jugar de la manera más sólida posible y no empezar una apertura ya con debilidades. Entonces por eso la jugada alfil G5 dificulta esto. Entonces muchos me dirán, César, pero es que podemos atacar el alfil para que el alfil se vaya. Sí, es cierto, usted puede atacar el alfil para que el alfil se vaya, pero el alfil va a conservar la clavada. Dice, no, pero todavía existe la jugada G5 y nos quitamos la clavada de encima. Podría ser, pero entonces estamos cayendo en el error que mencionábamos al principio, el de no perseguir el alfil de casillas negras, ya que esto me va a generar muchas debilidades. Tal vez hasta H6 sea aceptable, pero seguimos con el mismo problema. Y recordemos que el plan que acabamos de mencionar sobre las blancas en estos momentos es un plan de ataque central, de acumular fuerzas, y podría incluso combinar la jugada alfil G5 con un futuro F4, lo que aumentaría aún más la presión sobre el centro. Entonces, por tal motivo, esta jugada también hace parte de las jugadas que tienen planes de ataque sobre el centro. Y finalmente, la otra jugada de las blancas para completar el paquete de 3, que hacen como plan principal un ataque central, es la jugada alfil C4. La jugada alfil C4 tiene varias ideas. La primera idea, liberar la casilla E2 para la dama, para que ésta
funcione de manera directa sobre la columna E, en especial sobre el rey. Además, la dama apoyará el avance del peón de E4 hacia E5, presionando sobre el caballo, y más adelante, en compañía con el alfil, podrían presionar el avance del peón hacia E6 o apoyar el avance del peón hacia E6, que es una ruptura típica y en muchas ocasiones, en varias partidas lo van a ver, y es una de las formas que tiene el blanco de atacar. Entonces ahí ya tenemos las tres partidas, vamos a las tres variantes, vamos a repasarlas. Entonces son F4, alfil G5 y alfil C4. Tenemos esas tres jugadas cuyo plan de las blancas es el ataque central. Contra esas tres jugadas, contra esas tres variantes, el negro deberá tener un plan especial. ¿Qué plan? Lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta colección de videos, que por cierto les adelanto, van a ser por lo menos 9. Inicialmente tengo planeados 9, de ser necesario vamos a tener más, pero por ahora creo que van a ser 9 videos en los que vamos a explicar una a una cada una de estas líneas y cómo afrontarlas. Entonces tenemos las tres primeras, que vamos a llamar jugadas con la idea del blanco de realizar un ataque central. Tenemos otras tres jugadas cuyo plan no es el ataque central, sino un ataque en el flanco rey. Me refiero a todas las columnas desde la H hasta la E. Entonces hay tres jugadas del blanco cuyo plan debería ser un ataque hacia el flanco rey. ¿Cuáles son estas jugadas? Entonces estas jugadas son F3, también conocido como el ataque inglés, que prepara todas las operaciones hacia el flanco rey. Por lo general se realiza una avalancha de peones donde se avanza el peón G4, a futuro irá a G5 para expulsar el caballo. También se combina con la jugada H4 y H5 con idea de cambiarse por el peón de G6 y liberar la columna para la torre. Esto también se combina con un avance del alfil en E3 y la dama en D2 para traer el alfil hasta H6 y cambiarlo por el alfil de G7. Este es un plan realmente sencillo, muy fácil de ejecutar, y cuando el jugador de negras desconoce este tipo de posiciones, por lo general es un plan inevitable. Y estoy diciendo cuando el negro desconoce cómo enfrentar esto. Luego de que el blanco pueda aplicar su plan, por lo general el negro queda perdido, raras veces se salva. Entonces nosotros como jugadores de negras tenemos que saber exactamente cómo afrontar la partida cuando en el movimiento 4 tenemos la jugada F3, que es una jugada que entonces nos va a permitir como jugadores de negras saber que tenemos que tomar decisiones prontas, oportunas y eficaces para evitar todos estos planes que las blancas traen encima. Les dije que eran tres las jugadas que llevan las operaciones hacia el flanco rey. Bueno, F3 es la primera. La segunda es una transposición, perdón, aquí no iba a esta jugada. La segunda, después de F3, es una transposición y es la jugada alfil E3. Cuando comenzamos el video dijimos que atacar con el caballo del alfil no tiene mucho sentido porque se debilitarían todos los peones. El alfil quedaría bien ubicado y los peones avanzados permitirían a las blancas realizar un ataque rápido sobre las debilidades creadas por el negro. Pero entonces la jugada alfil E3 es otra forma de iniciar el ataque inglés, digamos en otro orden. Entonces casi que tiene el mismo tratamiento. Se va a combinar con las jugadas F3, dama D2, con G4, H4, H5, peón por peón, alfil H6, el cambio del alfil y la entrada de la dama a la casilla H6. Y finalmente el otro movimiento que también nos indica que el blanco pretende realizar un ataque contra el flanco rey es la jugada alfil E2. Alfil E2 es una jugada flexible. El blanco podría incluso retractarse de ese plan e iniciar una variante clásica o otro tipo de movimientos, pero al jugar alfil E2 no se descarta la posibilidad de que el blanco tenga la intención de realizar un ataque en el flanco rey. Por lo tanto lo guardamos en esta categoría porque el negro tiene que
asumir que va a ser atacado de la manera más agresiva posible. Entonces, si jugamos tradicionalmente sin tener en cuenta esta jugada, podríamos llegar a una posición en la que defendernos ya sea demasiado tarde. Entonces tenemos este grupo de jugadas que nos indican o nos dan a entender que el blanco quiere realizar un ataque en el flanco rey. Entonces repasamos cuáles son las tres jugadas. Entonces sabemos que son F3, alfil E3 y alfil E2. Tres jugadas que nos indican que el blanco quiere atacar en el flanco rey. Y finalmente tenemos un grupo de dos jugadas que nos llevan a variantes clásicas. Estas son caballo F3, que es el sistema clásico, como dirían los alumnos pequeños que tengo yo, lo normal. Pues todas las jugadas son normales, pero esta es, digamos, la más tradicional, que no presenta las complicaciones de las variantes que hemos visto anteriormente. No quiere decir que esto sea fácil de jugar de ninguna manera, hay que conocerla, hay que saber cuáles son las líneas que se juegan y cuáles son las medidas a tomar en cuenta, pero digamos que esta es la línea principal clásica que se ha jugado de más formas. Y otra cosa que podemos tener en cuenta en esta línea es que estas líneas tradicionales, el plan es mantener el centro. Al mantener el centro, estamos hablando de estos dos peones, las blancas tienen una ventaja de espacio que les va a servir para incomodar al negro y mejorar mucho sus piezas. Entonces caballo F3, digamos que es una de esas variantes en las que el plan del blanco será mantener el centro. Claro, a niveles digamos no profesionales se ve muchas veces la combinación de los planes, iniciar con un plan y luego seguir con otro, y eso a veces enreda a los jugadores, porque muchas veces un jugador comienza de esta forma y termina realizando un ataque en el flanco rey con sus peones. No es habitual, podría suceder, pero no es lo ideal, y si con negras estamos bien preparados, por lo general vamos a poder contrarrestar fácilmente aquellos planes que no son jugados de la manera correcta. Otra de las líneas que lleva a variantes en las que el plan del blanco es controlar el centro es la variante del fianchetto, o sea, la jugada G3, donde el alfil saldrá por G2 y ayuda a controlar el centro. Entonces tenemos 8 movimientos, 3 que nos indican que se va a realizar un ataque central. Vamos a repasarlos, que son F4, alfil G5 y alfil C4. Una cosa para tener en cuenta es que casi siempre cuando el blanco realiza alguno de esos tres movimientos tiene pensado enrocarse en largo a futuro, a diferencia de cuando va a realizar un enroque corto. Estoy hablando de las jugadas F4, alfil G5 y alfil C4. Por lo general tiene pensado enrocarse corto, pero en las tres jugadas en las que se va a realizar un ataque en el flanco rey, o sea, alfil E3, F3 y alfil E2, por lo general tiende a enrocarse largo. En las primeras, o sea, cuando se va a realizar un ataque en el centro, enroque corto; cuando se va a realizar un enroque en el flanco rey, enroque largo; y en las tradicionales, o sea, caballo F3 y G3, también un enroque corto. Entonces cada una de esas líneas tendrá un tratamiento diferente. Hay otros movimientos que puede jugar el blanco y que se salen de las líneas teóricas o de las líneas principales, como por ejemplo caballo E2 o H3. Son jugadas que también se pueden realizar. También está la jugada alfil F4, que no son jugadas que estén muy estudiadas, pero que también son utilizadas a veces por los jugadores. Por lo general esas jugadas terminan transponiendo a líneas principales, pero con menos fuerza, porque las fichas no quedan en los lugares más óptimos que la teoría ha desarrollado hasta el momento. Entonces iremos viendo poco a poco cada una de esas. Esperamos que en futuros videos podamos tratar este tema y ver cada una de estas líneas. En un solo video es imposible ver toda la apertura, pero al menos en estos videos que vamos a ir mostrando van a poder ver cada una de estas líneas y cómo el negro debe afrontarlas una a una dentro de lo que es el estudio de la apertura.
Entonces esta es como la introducción que tenemos de la apertura. Quiero rematar diciendo que el negro debe tener mucho cuidado y no jugar mecánicamente, porque aunque es muy importante el cuarto movimiento de las blancas, las negras no deben apresurarse a jugar mecánicamente. ¿A qué me refiero con esto? Los planes del negro son diferentes según las jugadas del blanco. Como ejemplo, en una variante tradicional, el blanco jugaría caballo F3, el negro jugaría alfil E7, alfil E2, enroque y enroque. El negro se enroca, el blanco se enroca. Tenemos enroques cortos, ambos cumplimos las normas de la apertura, es decir, peones al centro, piezas desarrolladas óptima y oportunamente, y un enroque temprano. Hasta aquí no pasa nada. Digamos que un jugador de la negra se acostumbra siempre a hacer estos 6 movimientos de manera, o 5 movimientos, 6 movimitos cada uno de esos momentos, hasta de forma automática. El negro lleva 1, 2, 3, 4, 5 movimientos de forma automática y el blanco lleva 6. De forma automática el negro ha jugado esto. Bueno, en esta posición no tendría problema, pero si lo hace de forma automática, cuando el blanco decide en vez de jugar caballo F3 jugar alfil E3, entonces el negro juega automáticamente dama de 2 y enroque en esta posición, que es cualquier posición pudo ser, pero la elegí solo como un ejemplo. En esta posición el negro ya tiene muchos problemas para pensar, ya que tenemos una posición de enroques contrarios y las acciones van a ser totalmente diferentes. El plan del blanco va a ser un plan de una avalancha de peones que no sucedería en la variante anterior. Por lo tanto, como jugador de piezas negras, nosotros tenemos que estar muy atentos a qué línea elige el blanco para saber qué acciones vamos a tomar nosotros. En el video que les voy a montar el día de mañana vamos a empezar a trabajar una de esas líneas, y la línea que vamos a trabajar es la línea del ataque australiano, es decir, la línea F4, donde el blanco propone un ataque rápido sobre el centro y aprovechando su fuerte centro de peones. Entonces vamos a ver las diferentes posibilidades que se pueden presentar, vamos a ver algunas partidas de ejemplo y vamos a poder trabajar sobre esto. Como para que el video no nos quede tan corto y la clase no nos quede tan corta, voy a darles un chisme, una noticia ajedrecística que sucede el día de hoy. El día de hoy, voy a buscar el artículo que lo tengo aquí, si me permiten, es el del el día 1 del torneo de candidatos. Entonces permítanme cierro el Chessbase para que podamos ver el artículo completo. Entonces bueno, bueno, tenemos aquí el documento. 17 de marzo de 2020 empieza el torneo de candidatos, el cual se disputará entre el 15 de marzo y el 5 de abril en una ciudad rusa llamada Ekaterimburgo. Vaya nombre, voy a poner ahora la próxima hija, le voy a poner ese nombre, Ekaterimburgo, una ciudad de Rusia. El torneo se disputará por sistema de liga a doble vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Que los jugadores van a jugar con blancas y con negras contra todos los rivales, o sea que vamos a presenciar 14 partidas de cada jugador. Los jugadores se enfrentan entre ellos, son los 8 jugadores clasificados al torneo de candidatos. El campeón de este torneo se va a adjudicar el derecho a retar al campeón del mundo. El actual campeón del mundo es Magnus Carlsen de Noruega, y aquí desde estos tenemos a quien fue el campeón del torneo de candidatos del año pasado, que fue Fabiano Caruana. Aquí tenemos entonces a los jugadores que representan el torneo de candidatos en esta ocasión. Tenemos 1, 2, 3 jugadores rusos que
Van a estar enfrentados ahí un americano que es Fabiano Caruana, un chino que es Wang Hao, Bachir Lagreb, Italia, y Girianish con su bandera también representando a su país. Tenemos, perdón, dos chinos, también teníamos a Lin Miren. El día de hoy les voy a presentar 4 jugadores. El primer jugador es este, Ian Nepomniachtchi, 30 años de edad, mejor elo 2776, en estos momentos tiene 2774, o sea que en estos momentos podríamos decir, no sabemos cuál es su nivel actual. Si su máximo récord es 2776 y está en 2774, está en las puntas de su máximo rendimiento. De aquí para allá podría subir todavía más. Entonces es un jugador bastante fuerte. Es un jugador que empezó aproximadamente en el 2002 y para el año 2010 había alcanzado 2700 de elo, es decir, en un periodo de 10 años alcanzó su potencial. Se ha sostenido en los 2700 y actualmente está acercándose a los 2800. Miren esta curva de crecimiento que es tan notoria, como tan parejita. No tiene esas curvas de subida y bajada que tienen los jugadores irregulares, sino que es más bien un crecimiento constante. Y según esto no sabemos todavía a futuro hasta dónde más pueda llegar a subir. Pero no crean que esto le pasa solo al ruso de Nepomniachtchi. También pasa con casi todos los jugadores de élite. Aquí tenemos a Wang Hao, 31 años, de China. Su mejor elo 2762, que es el que tiene actualmente. Es decir, Wang Hao también va subiendo de una manera fuerte. Comenzó a jugar también en el 2002 y llegó a los 2700 aproximadamente en el 2010. O sea que todos esos jugadores tienen un proceso de aproximadamente 8 años para poder alcanzar su máximo potencial o su potencial de alto rendimiento, porque después del 2700 se han estabilizado y ya es completamente digamos difícil subir cualquier puntico en esta categoría. Wang Hao por acá en el 2016 tuvo unos picos extraños, una parte irregular que no se acostumbra a ver en esos jugadores de alto rendimiento, probablemente por algunos problemas que tuvo ajenos a la parte deportiva, pero se ha repuesto a esto y actualmente se encuentra en la cúspide de su rendimiento y podría incluso aumentar aún más con este torneo. No sabemos hasta dónde pueda subir. Miren que también tiene una curva que es bastante progresiva y muy regular para esos jugadores de estos niveles. El tercer jugador es Fabiano Caruana, quien se ganó el torneo de candidatos el año pasado. Su mejor elo 2844, está en 2842. Tiene 28 años y como todos los otros comenzó desde el 2002 para llegar a 2700 aproximadamente en el 2010, pero a diferencia de los otros, después de 2010, 6 años después, llegó a los 2800 y se ha sostenido en 2800. Esos 100 puntos de ranking o de elo son muy difíciles en ese nivel de lograr llegar a ellos, pero este tipo, un genio, jugó por la corona del mejor jugador del mundo el año pasado. Es un jugador espectacular y se ha mantenido dentro de los mejores jugadores del mundo, y ahí vemos que también tiene una curva muy regular que nos muestra cuál es el progreso que se tiene aproximadamente para poder llegar a estos niveles. Entonces cualquier persona que esté viendo eso y pensando en llegar a la élite mundial deberá plantearse un plan de aproximadamente, viendo esto y como para medirse de tú a tú con esos jugadores, debería plantearse un plan de aproximadamente desde unos 8 años para subir su ranking
si lo hace de forma juiciosa y de ahí para allá sostener su nivel. Entonces vamos pensando qué tanto hay que estudiar y qué tanto hay que entrenar para poder llegar a estos niveles. Pues les digo que más que la cantidad de tiempo es la calidad de entrenamiento, pero hay que ser muy disciplinados en esos planes de entrenamiento que cada uno de nuestros maestros y profesores nos pone para llegar a esos niveles. Y el último invitado del día de hoy les va a presentar solo 4, mañana les presentaré los otros 4, es Alexander Grishkin, ¿cierto? Otro ruso, 37 años, de los 4 que les muestro es el más veterano. Su mejor elo llegó a los 2810, actualmente está en 2777, o sea que de todos es el que tal vez esté pasando por un decrecimiento en su curva, o sea, no es el de todos los que les he mostrado, es el único que no está en la cúspide o en su máximo rendimiento. Sin embargo, cuando vemos la gráfica, vemos que él comenzó aproximadamente en 1996, tiene muchísima más experiencia que los otros, pero llegó a su máximo elo o el elo de 2700 en 2004, es decir, también se demoró aproximadamente unos 8 años para llegar a los 2700. Es una constante en todos los jugadores de alto rendimiento que aproximadamente 8 años para llegar a los 2700, y ahí se ha sostenido durante muchísimos años, desde el 2004 hasta el 2020, son 16 años en ese nivel. Es un jugadorazo, una persona de alto nivel, y como vemos, aunque no está en su máximo nivel, el que tuvo aproximadamente en 2014, todavía se encuentra muy cerquita de ese nivelazo de alto rendimiento y podría dar grandes sorpresas durante este torneo. Cuando el torneo termine, estaremos escogiendo las mejores partidas de cada ronda para poder mostrarlas y que ustedes puedan aprovechar esas partidas que tanto nos hacen felices a los jugadores de ajedrez. No siendo más, me despido en este video. Recuerden lavarse las manos, numeral trabajo en casa. Aportamos un granito de arena para superar la pandemia del coronavirus. Espero que cuando este video tenga un número de seguidores muy altos, este virus ya no exista, pero mientras tanto seguiremos haciendo estos videos y esta serie de clases vía web para que todos puedan disfrutarla desde su casa y podamos autocuidarnos y cuidar a nuestro planeta. Muchas gracias y nos vemos en un futuro video elemental.